Bienvenidos a Daniel y Apocalipsis. Hoy estudiaremos un mensaje poderoso que nos recuerda que, aún en medio de crisis, cambios y desafíos espirituales, Dios sigue teniendo el control de la historia. Estos libros proféticos no solo hablan del futuro, también hablan del presente, de la lucha entre la verdad y el error, de la fidelidad en tiempos difíciles y de la esperanza que encontramos en Cristo Jesús. Abramos nuestro corazón para escuchar la voz de Dios y permitir que su palabra fortalezca nuestra fe. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Qué privilegio estar con ustedes nuevamente compartiendo otro versículo del capítulo 1 de Daniel. Daniel capítulo 1 versículo 9 nos dice: Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Favor inesperado. Después de que Daniel decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey, el relato bíblico presenta un detalle extraordinario. Dios comenzó a abrir camino delante de él dentro del mismo corazón del imperio babilónico. Daniel capítulo 1 versículo 9 marca un cambio importante en la narrativa. Hasta ese momento Babilonia parecía controlar completamente la situación. El imperio había conquistado Jerusalén, tomado cautivos, cambiando nombres y diseñado un sistema educativo destinado a absorber la identidad hebrea. Sin embargo, el texto deja claro que por encima de Nabucodonosor seguía actuando el Dios del cielo. El versículo no dice simplemente que Daniel ganó simpatía humana. Afirma que Dios puso a Daniel en gracia y buena voluntad delante del oficial babilónico. El favor recibido no era casualidad ni producto únicamente de habilidades sociales. Dios estaba obrando providencialmente en medio de Babilonia. Eso conecta profundamente con otros personajes bíblicos. José halló gracia en Egipto, Esther recibió favor en Persia, Nehemías encontró aceptación delante del rey Artajerjes. Ahora Daniel experimentaba algo similar en Babilonia. En todos estos casos aparece el mismo principio. Dios puede abrir puertas incluso dentro de sistemas paganos cuando sus siervos permanecen fieles. Históricamente, el jefe de los eunucos ocupaba una posición de enorme importancia dentro de la corte imperial. Este oficial supervisaba directamente la educación, disciplina y preparación de los jóvenes seleccionados para servir al rey. Su responsabilidad era seria, porque el fracaso de aquellos estudiantes podía traer consecuencias severas incluso para él mismo. Por eso, la petición de Daniel no era pequeña. Rechazar la comida del rey podía interpretarse como desafío directo a las órdenes imperiales. El oficial tenía razones legítimas para temer. Si Daniel y sus compañeros aparecían físicamente más débiles que los demás estudiantes, él sería considerado responsable delante de Nabucodonosor. Y aún así, algo en Daniel produjo respeto y confianza. El texto histórico relacionado con este versículo destaca repetidamente el carácter de Daniel. El oficial observó en él cualidades difíciles de ignorar: cortesía, respeto, modestia, dominio propio y bondad genuina. Daniel no actuó con orgullo espiritual, no se presentó como superior a los demás cautivos, no habló agresivamente contra Babilonia. Su firmeza estaba acompañada de humildad y dignidad. Eso resulta especialmente importante porque muchas veces las personas confunden fidelidad con dureza o arrogancia. Daniel demuestra lo contrario. Se puede permanecer completamente firme en los principios y al mismo tiempo tratar a otros con respeto y cortesía. El oficial babilónico percibió rápidamente que Daniel no era un joven rebelde o conflictivo. Había en él una combinación extraordinaria de integridad y amabilidad. La narrativa muestra que el verdadero carácter cristiano no consiste solamente en defender principios correctos, sino también en reflejar el espíritu correcto mientras se defienden. Daniel hablaba con respeto,
Su comportamiento era equilibrado. Su actitud revelaba paz interior. Y todo esto ocurrió en uno de los ambientes más corruptos del mundo antiguo. Babilonia era una ciudad dominada por ambición política, idolatría y lujo excesivo. Los funcionarios de la corte estaban acostumbrados a intrigas, manipulación y orgullo. Sin embargo, la vida de Daniel manifestaba algo completamente distinto. El texto antiguo utiliza expresiones como modestia, mansedumbre y buena conducta. Estas características abrieron puertas que probablemente jamás habrían sido abiertas mediante confrontación agresiva. Eso no significa que Daniel comprometiera sus convicciones. Al contrario, su firmeza era precisamente lo que daba peso a su carácter. La combinación de fidelidad y cortesía produjo un impacto profundo incluso sobre oficiales paganos. El capítulo también revela otro principio importante. La obediencia a Dios no elimina inmediatamente las dificultades, pero sí atrae la dirección providencial del cielo. Daniel todavía enfrentaba riesgos. El problema alimenticio aún no estaba resuelto. La presión cultural continuaba, pero Dios ya estaba obrando silenciosamente detrás de la escena. Y muchas veces así actúa la providencia divina. El cielo comienza a mover circunstancias antes de que las soluciones sean completamente visibles. El oficial babilónico desarrolló aprecio genuino por Daniel. El texto utiliza la expresión favor y buena voluntad, o favor y ternura, reflejando respeto sincero y consideración afectuosa. Eso es impresionante cuando recordamos que Daniel era técnicamente un cautivo extranjero. Humanamente hablando, no había razón para que un alto funcionario del imperio desarrollara simpatía especial hacia jóvenes hebreos conquistados. Pero el carácter de Daniel hablaba poderosamente incluso antes de que interpretara sueños o recibiera visiones proféticas. La integridad silenciosa ya estaba dando testimonio. El texto histórico relacionado con este versículo enfatiza repetidamente que Daniel jamás actuó de manera impulsiva. Antes de tomar decisiones importantes, buscaba dirección divina mediante oración y reflexión cuidadosa. Eso explica por qué enfrentó esta situación con tanta sabiduría. Daniel no exigió privilegios especiales, no reclamó derechos, presentó respetuosamente su petición y dejó el resultado en manos de Dios. Y el cielo comenzó a obrar. La historia también muestra que el favor de Dios frecuentemente se manifiesta mediante relaciones humanas providenciales. Dios utiliza personas, puertas abiertas y circunstancias aparentemente comunes para cumplir sus propósitos. El jefe de los eunucos probablemente nunca imaginó que estaba participando en una historia que sería leída miles de años después. Sin embargo, su relación con Daniel se convirtió en parte del desarrollo profético del libro. Más adelante, Daniel ascendería hasta ocupar posiciones altísimas dentro del gobierno babilónico y posteriormente medo-persa. Serviría bajo varios reyes y sobreviviría a cambios completos de imperios. Y todo comenzó aquí, con un joven cautivo cuya integridad produjo respeto incluso entre autoridades paganas. Daniel entendía algo profundamente importante. La verdadera influencia no nace primero del poder, sino del carácter. Antes de gobernar provincias, Daniel aprendió a gobernarse a sí mismo. Antes de interpretar profecías, aprendió humildad. Antes de recibir visiones celestiales, aprendió fidelidad en decisiones cotidianas. Y ese carácter abrió camino delante de él. Daniel 1:9 enseña que Dios puede dar favor aún en los ambientes más difíciles cuando el carácter permanece fiel. Daniel no buscó agradar a Babilonia, comprometiendo sus principios. Tampoco intentó imponer agresivamente sus convicciones. Permaneció firme, respetuoso y dependiente de Dios. Y el cielo honró esa fidelidad. Muchas personas desean influencia, reconocimiento o puertas abiertas, pero olvidan que la verdadera autoridad espiritual nace primero de una vida íntegra delante de Dios. El carácter de Daniel habló antes que sus palabras. Su cortesía reflejaba el cielo.
Su humildad reflejaba fortaleza interior. Su fidelidad producía confianza incluso entre quienes no comparten su fe. Y así ocurre todavía hoy, porque cuando Dios encuentra personas que permanecen firmes en medio de Babilonia, Él mismo puede abrir puertas que ningún imperio humano puede cerrar. La fidelidad quizá no siempre produce reconocimiento inmediato, pero nunca pasa desapercibida delante del cielo. Gracias por acompañarnos en este estudio de Daniel y Apocalipsis. Que el mensaje de hoy nos motive a permanecer firmes, confiar más en Dios y vivir con esperanza aún en medio de las pruebas. Recordemos que los reinos de este mundo pasarán, pero el reino de Dios permanecerá para siempre. Hasta nuestro próximo encuentro, que el Señor bendiga tu vida y fortalezca tu caminar espiritual.